Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina, güey. la cuchillaban. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de nacido? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Miguel Serrano, Christopher Tejeda y yo, Eduardo Sánchez, te lo demostraremos por contradicción. Bienvenidos nuevamente a una emisión más de este su querido podcast. ¿Qué tal? Ya Hoy estamos de manteles largos, muchachos. De manteles largos, ¿Por así qué? es. Porque ya estamos llegando al 10º episodio. Ya, Eso. 10 capítulos. Temporada 1 de Game of Thrones. Somos nosotros. Igual hoy vamos a decapitar a alguien. Spoiler alert, por si no han visto la primera temporada. No se muere Ned Stark. No, sí. Ay, ya, perdónenme. Y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos siguen, comentan nuestros videos, los comparten. Para nosotros es muy importante y estamos muy agradecidos de que nos acompañen todas las semanas. Y tienen un lugar muy especial en mi corazón. Seguro en el de Miguel y Christopher también. Les agradecemos de verdad. ¿Y cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Muy bien. Una excelente semana. Lista para comenzar. Listo para comenzar. Ya 10. A mí me llama la atención que ya hemos sobrevivido 10 episodios. Y la gente con nosotros. Y la gente con nosotros. Y bueno, y lo que falta también, ¿no? Sí, no, vamos por 1000. Exponencial vamos a crecer hasta muchos. Un spoiler. Como estamos de manteles largos, pues va a haber algo especial. Que va a salir de aquí por contradicción. Entonces estén atentos para ver. Algo especial ahí se está cocinando. Entre bambalinas. Ya está ahí en el horno. Masterchef versión matemático. Masterchef. Masterchef. Pero bueno. Muchachos, permítanme iniciar este capítulo con algo dicho por el obispo Juan de Nicú. Vamos a empezar religiosos. Ok, ahí vamos. Una multitud de creyentes en Dios se levantaron guiados por Pedro el Magistrado. Procedieron a buscar a la mujer pagana que había engañado a la gente de la ciudad y al prefecto con sus encantamientos. La hallaron cómodamente sentada. Habiéndola hecho descender, la arrastraron por todo el camino hasta la iglesia mayor, llamada Cesáreo. Esto sucedió en los días de Cuaresma. Le arrancaron la ropa y la arrastraron por todas las calles de la ciudad hasta que le provocaron la muerte. La llevaron a un lugar llamado Cinarón y ahí quemaron su cuerpo. Todo el mundo rodeó al patriarca Cirilo y lo aclamaron como el nuevo Teófilo, ya que él había acabado con los últimos restos de herejía en la ciudad. Así lo versa, refiriéndose a ella como si se tratara de una bruja, justificando la brutal y primitiva acción cometida. Sé que se estarán preguntando quién fue, quién es esta mujer. Bueno, pues el día de hoy les voy a hablar de la primera matemática de la que tenemos registro. Filósofa y una gran astrónoma que se vio mancillada por la ignorancia del hombre y el fanatismo religioso. Les voy a contar la historia de Hipatia. Ay, Para hacer ay, mamau. Intenté un capítulo bonito en 10, ¿no? Capítulo 10, algo... Ay, caray, ¿no? Algo sobresaliente. Para poder hablar de ella, nos tenemos que remontar a los comienzos del siglo V a Alejandría. Alejandría es una ciudad fundada por Alejandro Magno, donde se encontraba la famosa biblioteca, varios museos y grandes templos. Alejandría era la capital de Egipto en esa época. O sea, es una ciudad que marca un hito en la historia, ¿no? Alejandría era así como una ciudad súper importante, así como Tlaxcala. Más Ándale, así. El centro mítica. del mundo. Era mítico, ¿no? Así como Tlaxcala, algo mítico, algo que dices, seguro existe, pero no lo sé, ¿no? O sea,
Hablan de ello, pero nunca lo he visto. No, así es Alejandría, mágica. En teoría era gobernada por un prefecto, pero de forma no oficial, mucha gente obedecía lo que ordenaba el obispo y patriarca de la ciudad, siendo este último muy ortodoxo y, aparte, siempre velaba porque la fe cristiana se perdurara, ¿no? O sea, aparte de ortodoxo, siempre estaba ahí como fe cristiana nada más. Esta ciudad era famosa, aparte por la destrucción de la biblioteca, y así como los textos y avances científicos que se hallaban en ella. O sea, cuando destruyeron la biblioteca de Alejandría, destruyeron una cantidad inmesurable de libros y textos. De hecho, muchos escritos se pudieron salvar. O sea, imaginen, es como si nosotros supiéramos que hay un escritor muy famoso llamado Jordi Rosado, que escribió varios libros importantes y solamente tenemos a nuestro alcance el Cúbole interactivo, ¿no? Así de esa magnitud de importancia se perdieron textos, ¿no? O sea, me estás hablando de el premio Nobel, de los premios Nobel de literatura. Ajá. O sea, es así, o sea, que tú dices, oye, hay un autor muy importante, pero solamente tenemos un texto de él, ¿no? Así, para interactivo, ¿no? Interactivo. Hipatia de Alejandría era una muestra del prestigio, era maestra de la prestigiosa escuela de neoplatónica, ¿no? O sea, ella adoptó toda la teoría neoplatónica y realizó un montón de contribuciones a la ciencia, en específico a la matemática y a la astronomía, como les mencioné al principio. Aparte era filósofa, ¿no? Uh-huh. Su asesinato es el partaguas del razonamiento científico clásico al oscurantismo medieval. O sea, ella fue el parteaguas a, ya, no queremos ciencia, nos vamos a todas las enfermedades que se pueden existir, vámonos a eso. A la peste negra. No podemos hablar mucho de su vida misma. Siempre nosotros intentamos como dar un contexto de su infancia, de todo eso, pero de ella no podemos hablar mucho porque muchas cosas son un misterio para nosotros y solamente tenemos a nuestro alcance información que se puede extraer de los escritos que tenía con sus discípulos. Además, de lo mismo no había muchos datos personales sobre su vida y no sabemos qué tanto es verídico y qué tanto se suma al mito que ella representa. Claro. Sí. De hecho, no podemos dar una fecha exacta ni siquiera de su nacimiento. O sea, no podemos decir tal día cumpleaños de Hipatia. Entonces, algunos textos nos dicen que nació en el 370, más o menos, después de Cristo. Pero uno de sus discípulos, él nació entre el 368 y el 370. Su discípulo es Sinesio de Cirene, como caballero del zodiaco, casi su nombre. Y entonces, ¿por qué no podemos poner que Hipatia nació en el 370? Porque tendrá la misma edad de su discípulo y eso no es posible. Entonces nació. Entonces, se cree que nació antes y la última como dato aceptado que tenemos de su nacimiento es el 355. Okay. Es hija de Teón. Él era director y maestro de la escuela de Alejandría. Él también era matemático y astrónomo. Y aparte, pues en esta ocasión sí vamos a encontrar el porqué, la frase de el alumno superó al maestro, ¿no? Okay. Entonces, su papá se dedicaba a comentar algunas obras más relevantes escritas en ese momento. O sea, comentar las transcribía y él iba haciendo anotaciones de lo que... Adicionando, ¿no? Información relevante. Como explicando o cuando comentaba su de Diofanto y demás, o incluso haciendo como correcciones, ¿no? De que aquí, no sé, Euclides dicta esto, no está bien, esto es lo que tendrá que pasar, ¿no? De hecho, transcribió a mano y hacía comentarios de las obras de los elementos de Euclides, en los que estos se consideran la base de la geometría, y en la revisión menciona que Hipatia de Alejandría fungió como su discípula y asociada. O sea, que ella le ayudó a comentar los elementos de Euclides. Hipatia se dedicó a comentar también las obras de aritmética de Diofanto. Yeah. O sea, ella también se metió a hacer los comentarios de las aritméticas de Diofanto. Y aparte ella, esto fue lo que impulsó aún más estos textos. O sea, los comentarios de Hipatia y demás popularizaron aún más los libros de Diofanto. Pues es que no es la única, ¿no? También, o sea, Fermat... No. Pero Fermat son más de 1000 años No, después. claro, pero muchos usaron los textos de Diofanto, ¿no? Eso es exactamente, o sea, y indirectamente estaban usando los mismos textos de Hipatia. De Hipatia, ¿no? Porque Hipatia al comentarlos, al hablar de ellos... Se perduran todos los comentarios y además se los populariza, textos. ¿no? Dice, ay, Hipatia está escribiendo
del cubole interactivo. Vamos Vamos. conectada, ¿no? Eso. Viviendo. Exactamente. Exactamente. Ok. También estudió el trabajo realizado por Apolonio. ¿Quién era Apolonio? Él se dedicó a trabajar sobre la geometría de las figuras cónicas. Entonces, él, Hipatia se interesó aún más todavía en los escritos de Apolonio. ¿Por qué? Porque a ella le interesaba cómo se movían y cómo se trabajaban los cuerpos celestes. Entonces, ella sabía o creía que la forma en la que se movían todos los planetas y demás se atenían a las cónicas, que es la elipse, ¿no? Como las órbitas de los planetas. Recordemos algo muy importante, en este momento aún teníamos un modelo geocéntrico. O sea, La Tierra era la Tierra era el centro del universo. Uh-huh. Y uno de los encargados de perfeccionar este modelo fue Ptolomeo. Ptolomeo se centró en impulsar mucho el modelo geocéntrico, del cual Hipatia también comentó sus escritos. Hipatia con su papá. Incluso llevó a cabo un análisis matemático del movimiento de los astros, tal cual lo planteaba Ptolomeo. O sea, Ptolomeo planteaba una forma en la que se movían los astros, e Hipatia hizo un estudio matemático de si era verdad cómo lo hacía. Gracias a la correspondencia que ella mantenía con sus discípulos, se sabe que Hipatia hizo un planisferio celeste. O sea, ella tenía como un mapa celeste, ¿no? Será lo correcto. No sería planisferio, sería celeste. Sí, bueno, lo equivalente. ¿Cómo ¿no? le dicen? ¿Una carta celeste? Una carta, O- iba a decir carta astral. Bueno, un mapa del cielo. Ajá. Y aparte hizo un aparato para medir la densidad de los líquidos. O sea, Así nomás. sí. Por los loles. Así. Mientras estaba haciendo así, pintando su mapa celeste. Dijo, así... hay que medir un líquido. ¿Cuánto mide mi coca? ¿Cuánto mide mi mezcal traído de... Michela, ¿no? Sí, mi Principia, porque ya estaba, ¿no? Mi aritmética, ¿no? De Diofanto. ¿Cuánto mide mi cerveza aritmética, no? Entonces, si dan cuenta, todos los logros que Hipatia está teniendo sí parecen que están como por encima de los que Teón... O sea, realmente, si a ti te dicen Teón, casi no lo ubicas en la historia. No, lo manejo. Pero si te dicen, Teón era el papá de Hipatia de Alejandría, dices, ya sé por dónde vamos. Exacto. De la correspondencia que tenemos con Cinesio, sabemos que Hipatia se encontraba dentro de la escuela neoplatónica, ¿no? Como les comenté al principio. Esta escuela es la escuela más bonita en la que de verdad deberíamos participar todos los seres humanos. ¿Por qué? Esta escuela se basa principalmente en la contemplación y el descubrimiento del cosmos, como el séptimo sentido, ¿no? De Saint Seiya, más o menos. Para ella los fenómenos eran tan solo una forma en la que se reflejaban los números. O sea, para la escuela neoplatónica, Sí, todo los fenómenos naturales es una forma del reflejo de las matemáticas. Pues en ello veían la encarnación de la perfección. Y esto era su guía moral para ellos. Está bien chido, como les dije, la verdad este pensamiento de la escuela... ellos adoptan el pensamiento de la escuela pitagórica, inducida ya cuando la modernizan en la escuela neoplatónica. Y para ellos dicen que todo se establece a partir de la amistad. O sea, no había un modelo jerárquico. O sea, no había cosas piramidales, ¿no? Como, el profesor, el catedrático. No, todos somos los mismos. ¿Cómo que no saben, chavos? ¿Qué pasó, chavo? Pues eso está bien fácil, ¿no? Pero sí es cierto, porque, fíjate, Cámbiate de carrera, ¿no? o sea, si seguían este modelo platónico, por ejemplo, Platón aprendió de Sócrates, y Sócrates se iba con sus alumnos así a caminar y platicar así por el campo, ¿no? Así bien chido. Sí, o sea, ellos se dedicaban a caminar alrededor en la periferia, ¿no? De hecho, tienen como una palabra específica para ese tipo de enseñanzas con las que tenían ellos, de platicar y ir contando las historias. Sí, no es nada que ver con el modelo Sí. actual de educación. Era como algo más de... Pues sí, un como trato más de nivel... De iguales. Ajá. De hecho, eran creyentes de la equidad de género. O sea, ellos admitían bajo las mismas condiciones a todo aquel que quisiera aprender. O sea, si tú querías aprender, no importaba lo que pensaras, tu ideología y demás, Si eras interespecie. lo que fueras. De hecho, Lo que sea, sí. no importaba la clase social, tu cultura, tu género, todos eran capaces a llegar a conocer la perfección del mundo, pues todos tenemos la misma alma. Sí. O sea, les digo que de verdad es un Muy modelo incluyente, bien ¿no? bonito. Es un pensamiento muy incluyente.
De hecho, ellos fueron los que plantearon... Y los filósofos nos van a funar, ¿no? Van a decir, no saben ni qué. Nah, esa no es la escuela neoplatónica. Ustedes están... ya, todo mal, ¿no? Todo lo que, todo mal, todo lo ya que estamos diciendo aquí. No. ¿Cómo es ahorita eso de que nos Funarse. cancelan? Nos van a cancelar. Nos cancelan. Los filósofos nos van a cancelar. Sí. De hecho, ellos fueron los que plantearon que la Tierra no era el centro del universo. O sea, de hecho, ellos tomaron la Tierra, la quitaron de ahí, la consideraron un planeta más. O sea, quitaron ese ego de decir la Tierra tiene que ser... Dijeron, no, esto no es verdad. La pusieron como un planeta más y todos giraban alrededor del gran fuego. Así le dicen al Sol. A lo largo de su vida, Hipatia intentó llevar toda el alma de la escuela pitagórica a su día a día. O sea, ella estaba muy casada con este pensamiento y jamás hizo distinción sobre sus alumnos. O sea, ella era una mezcla, sus clases eran una mezcla de diversidad cultural, religiosa y étnica. Porque se dice que incluso venían personas intelectuales de todas partes del mundo para aprender de ella. O sea, venían gente de todos los rincones del mundo queremos hablar con Hipatia y que nos aconseje. Si se dan cuenta, aunque hemos hablado de la teoría heliocéntrica y el geocentrismo, o sea, ellos ya hablan de la teoría heliocéntrica, ¿no? Ellos decían que el Sol es el centro. El Sol es el centro, toda el centro del universo. Pero aún así, el geocentrismo se mantuvo durante unos 1500 años más. O sea, 1500 años más de atraso y de estancamiento cultural. Y esto es porque la iglesia imponía su pensamiento. Y aparte la iglesia iba ganando más y más poder en estas fechas. Uh-huh. Y toda la Biblia y todo lo que ahí decía se atañe mucho mejor al modelo geocéntrico que al heliocéntrico. Entonces, sí, porque el hombre es el centro, la creación divina, lo más importante. Entonces, ¿cómo no va a ser la Tierra el centro del universo si allí está el hombre? Exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron muchos científicos de esa época para no tener problemas con la iglesia, para que no los mataran y demás? Todo lo que hacían era perfeccionar el modelo geocéntrico con los cálculos del heliocéntrico. O sea, todos decían, no, sí es geocéntrico, pero así es como se mueven. Pero no, es porque, todo lo perfeccionaban, pero a raíz de aceptar, entre comillas, el modelo geocéntrico. Sabemos que esto cambió gracias a Copérnico. Uh-huh. En 1543 él hizo pública de forma póstuma un escrito en el que abogaba por el modelo heliocéntrico. De hecho, si se sigue la línea de investigación de Copérnico, de Nicolai, se puede deducir que es muy posible que estudiara los escritos que hizo Hipatia junto a su padre en los libros de Ptolomeo. Porque él pudo estudiar los libros que tenían los Medici, Nicolai los pudo estudiar, y los libros que tenían los Medici eran los que Hipatia comentó con su papá. Uh-huh. Entonces nos lleva a concluir que Hipatia fue partícipe de la revolución copérnica, güey. O sea... Sí. Más de 1000 años después, ella seguía teniendo influencia ahí en... Sí, nada más para que nos demos una cuenta de qué onda con Hipatia, ¿no? O sea, como que es un personaje que a veces no reconocemos mucho en la historia, pero vaya que ha estado, ¿no? O sea, como matemáticos, nosotros que estudiamos la licenciatura, no se habla mucho, digamos, como de resultados. Aunque de pronto te dicen, sí, es que hay una película, es que existió Hipatia, es que sabe qué, pero no te dicen, no, es que mira, teorema de Hipatia de Alejandría. Exactamente, no hay como un resultado que te haga pensar o voltear a ver a alguien que se llamaba Hipatia, ¿no? O sea, no... Sí, de por sí los resultados de aquella época hay resultados muy importantes, pero no son tan comunes, no es como de, hay 700 nombres. Uh-huh. Muy famosos son muy pocos. Y digo, Hipatia de Alejandría, al menos a mí me da la impresión que se toma más como una curiosidad histórica que como una verdadera investigadora. Una verdadera. Sí. No, sí, como que no se le da el peso que realmente claro. Que tiene, que si nos damos cuenta, güey, incluso revolucionó la idea coperniciana. O sea, la verdad, son aportaciones que no pasan desapercibidas el día de hoy, ¿no? Esa es como su parte académica y demás. Uh-huh. En lo que respecta a su vida social, es bien difícil decir algo. Pues en los registros que se tiene, o sea, lo que tenemos como registros de ella es más en la parte científica que lo personal. Uh-huh. Claro, o sea, ustedes se imaginarán que hay muchos mitos, ¿no? Que se crean alrededor de ella, ¿no? Justo como les comentaba, para alimentar el mito, ¿no? La leyenda que es Hipatia de Alejandría. Dicen que estuvo casada con un filósofo, Isadoro.
que tenía culto a los dioses paganos. O sea, sí la tildan que era bruja, que era hereje. O sea, la meten en muchos costales. Pero la realidad es que no hay registro de nada de esto. De hecho, se sabe que ella se mantenía muy al margen de estos temas. O sea, era muy políticamente correcta, ¿no? Se le decían, oye, ¿crecen los dioses que no son cristianos? Yo no tengo datos sobre eso, ¿no? Yo no sé. Yo tengo otros datos. No hay que politizar, Cris. Lo que sí se sabe es que a ella le gustaba la grilla, ¿no? Ella andaba así en mítines y Era chaira. andaba en todos lados, o sea, Era de la 4T. ella sí andaba en todo, de la 4A, ¿no? La cuarta Alejandría. No, o sea, ella sí andaba en eso metido, ¿no? Lo que hacía era que, como era muy reconocida por su sabiduría y los valores que ella representaba, como les comenté, muchos le pedían consejo. Entonces, pues, por ende, ella estaba como metida en todo el ámbito político porque, pues, queriendo o no, aunque tú estés al margen, si van y te piden consultas y te piden consejos, Es una persona importante. hasta cierto punto, tu opinión pesa, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, ella era muy amiga del prefecto de Alejandría, en ese momento era Orestes. Y él era cristiano. O sea, Orestes era cristiano, pero él era fiel creyente de la convivencia pacífica entre las culturas y pensamientos. Ujú. O sea, él era así como de, ok, yo soy cristiano, pero eso no me va a influenciar en querer subyugar a todos los que no piensen como yo. Apúntenle ahí todos los que... Nada más digo. Sí, a ver. 100 planas de si no piensa como yo, No está mal. no está mal. El 17 de octubre del 412, Cirilo fue elegido como obispo de Alejandría, dando inicio al final del sueño alejandrino. O sea, aquí ya todo se fue a la berchol. ¿Por qué? Era una persona intolerante, ortodoxo y radical. No, y creo que además ese Cirilo es santo ahorita. De eso voy, ya. Ya lo Nos vamos. No, Ya, bueno, se acabó, gracias. Redes sociales. no, sí es santo, de hecho. Y por lo que le hicieron santo, te vas a enojar por lo que es santo. Porque hoy te explico por qué es santo, Cirilo. Déjeme le explico. Era uno de esos que impone su ideología de forma pacífica, golpeando y destruyendo a quien no pensara o profesara con su fe. Todo con el pretexto de la purificación espiritual. Era granadero, Pero Cirilo. respeto tu opinión, pero reafirmo. Reafirmo mi. Era el pacemaker de Alejandría. Era el pacemaker de Alejandría, sí, sí. Si no han visto The Suicide Squad, es un buen momento para ir a verla. James Gunn, por favor, patrocínanos. Sí, Somos fieles creyentes tuyos de tu trabajo. Pero bueno, los asesinatos entre grupos religiosos opuestos sucedían de forma continua. O sea, era un lunes en México, ¿no? O sea, se andaban matando entre grupos radicales. Como ya se imaginarán, para Cirilo, Hipatia representaba una amenaza. Varias fuentes dicen que incluso envidiaba la atención y respeto que tenía ella sobre los pobladores de Alejandría. O sea, era más influencer Hipatia Alejandría que Cirilo. Y Cirilo era el... Ella era la tiktokera. Ajá. Sí, sí, O sea, a Alejandra sí le pagaron para promover en veda electoral y a Cirilo no. Por eso se enojó Cirilo, ¿no? Cirilo era el Dallas Reviews de aquel tiempo, ¿no? Y le tiró miércoles a Hipatia. Por lo que esto lo llevó a cometer un acto a la altura de su ignorancia. Comenzó una campaña de difamación contra Hipatia. La trataba de bruja y la acusaba de lanzar hechizos contra los pobladores de la ciudad. O sea, decía que la querían y todo porque ella los hechizaba, ¿no? Decía que lanzó el teorema de Pitágoras. ¿Qué le pasa? dice que creaba ateos y erradicaba la fe de la tierra para crear un ejército para luchar contra los cristianos, güey. O sea, era Starro, ¿no? Hipatia Starro. Era Hipatia Starro. Práctica- Salían así sus Sus hipatiecitas. se les ponían en su cara así. Perdón, acabamos de ver The Suicide Squad. Disculpen, nos tuvimos una sesión grupal de por contradicción y nos fuimos a ver. O sea, prácticamente era el ministro de magia culpando a Harry Potter de crear el ejército de Dumbledore, ¿no? Sí. Chris está así como de sus referencias. Las referencias de pop de Christopher. Chris, te tienes que poner a ver películas. Aunque sea Harry Potter. Ustedes dirán,
nadie va a creer esto, ¿no? O sea, nadie iba a creer a Cirilo que Hipatia lanzaba hechizos y demás. Lamentablemente sí. Lo creyeron. Y en marzo del año 415, un grupo enardecido apagó uno de los faros más importantes que existió en la historia de Alejandría. Uno que solo procuraba iluminar el camino de lo desconocido para hacer menos tortuoso el camino del ignorante. Que no menospreciaba a nadie por su ideología. Este grupo, cegado por su fanatismo y cólera de un hombre, acabaron de forma brutal con la vida de Hipatia. Desmembraron y quemaron su cuerpo. No fue una confrontación entre paganismo y cristianismo como muchos lo dicen, porque muchos pensadores importantes, filósofos, dicen que la caída de Hipatia fue por una lucha entre el paganismo y el cristianismo. No fue por eso. De hecho, los asesinos no fueron castigados. Al contrario, Cirilo fue canonizado por su servicio y mérito contra la herejía. Solo un año después del asesinato de Hipatia. Destruyeron y quemaron lo que quedaba de la capilla, de la biblioteca de Alejandría. O sea, murió Hipatia y al año desapareció totalmente Alejandría, haciendo una lobotomía a la sociedad, causando una pérdida incalculable de conocimiento y avances científicos. Hay un sinfín de obras que solo se sabe que existieron. Ya no es de Jordi, ¿no? Por ejemplo, se dice que había más de 123 obras de Sófocles, Ajá. de las cuales solamente lograron salvar 7 de ellas. Uh-huh. Edipo Rey entre ellas. Sí, las tragedias de Sófocles, solo hay 7. Solo hay 7, pero en realidad había más de 123 obras de él. La historia está llena de gente que por miedo a lo desconocido, ignorancia o solo hambre de poder, han destruido tesoros que son invaluables para la humanidad. Luchemos para que esto no vuelva a suceder, ¿no? O sea, luchemos, acabemos, hay que desmembrar y matar a todos los intolerantes. Acabando esto, los veo en el ángel en el hemiciclo a Juárez. Y permítanme terminar este capítulo con un fragmento donde se narra la muerte de Hipatia nuevamente, pero ahora visto desde los ojos del historiador Sócrates el escolástico. Sócrates. Es lo mismo que le leí, pero ya lo del principio, pero como lo vio alguien que estuvo en el momento, uh-huh. Porque lo que les leí al principio lo dijeron cientos de años después. Él dice lo siguiente: cayó víctima de las intrigas políticas. Fue proclamado entre el populacho cristiano que ella impidió que Orestes se reconciliara con Cirilo. Algunos de ellos formaron parte de una fiera y fanática turba, cuyo líder era un tal Pedro. La aprendieron de camino a casa. La arrastraron desde su carro hasta la iglesia llamada Cesario. Allí la desnudaron completamente y la asesinaron con ostras. Después de desmembrar su cuerpo, llevaron los restos a Cinarón y allí lo quemaron. Seguramente nada puede haber más lejos del espíritu cristiano que permitir masacres, luchas y hechos de este tipo. Esto sucedió en el mes de marzo durante la Cuaresma. Y con esto... Ajá, perdón. No digo, ya saben a quién santo rezarle, Santa Hipatia de Alejandría, en marzo, en la Cuaresma. Cirilo no lo pelen, por favor. Hay que persinarnos en su honor. Y pues con esto termino la muy trágica historia de Hipatia de Alejandría. No manches, ¿qué? Ella fue una científica enorme y fue víctima de la sombra que quiere apagar la luz, ¿no? Que intenta demostrar en este mundo. De intolerancias y creencias. Uh-huh. Entonces, ¿qué les pareció, muchachos? No mames. Una historia compleja. Ay, qué feo, Pero qué chido que ideas tan, no sé, como importantes sean transmitidas y que surjan de mujeres, ¿no? Eso es algo muy, muy chido. Y sobre todo que, por ejemplo, ahora en nuestros días que tenemos acceso a muchas investigaciones de manera muy fácil y que podemos encontrar figuras femeninas en las ciencias, en particular en las matemáticas, Hipatia sea como este puntero, ¿no? Así como una figura femenina súper importante en las matemáticas. Sí, incluso de hecho cuando estaba investigando, encontré artículos que dicen que el difundir la vida de Hipatia en escuelas ha ayudado a que muchas niñas, o sea, porque lo difunden en temprana edad, o sea, como primaria, secundaria, se inclinen por la ciencia, o sea, que vean que no es un mundo, que sí sean,
como se ve como impuesto por el hombre, ¿no? Como que el hombre ha intentado tomar mucha participación en este mundo de la ciencia. Ujú, como que ha Secuestrado las secuestrado, y no solo las matemáticas, la ciencia, ¿no? Sí. Sí, porque no únicamente sucede en matemáticas, sucede en física. En un montón de lados. áreas. Ajá. Entonces, sí, la verdad, y si quieren ver más sobre la vida de Hipatia, hay un documental. Como el No, que lo explica. hay un TikTok que lo explica en un minuto. No, está una película que se llama... No, seguro que sí hay TikTok. ¿Cómo se llama la película? Agora. Agora se llama la Agora. película. Ajá, sí se llama la película. Y pues ahí la actriz es la mamá de Black Widow. No, Chris. Bueno, que no haya visto las películas entenderá. Pero bueno, eso fue todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo 10. Ya son 10 veces que nos han escuchado. Pues les agradecemos mucho. ¿Algo que decir, muchachos? Pues nada más que estén al pendiente de nuestras redes. Va a salir algo especial, pues ya después de 10 episodios, ya de 2 meses más de 2 meses que se ha transmitido el podcast sin interrupciones, pues va a haber ahí algo especial, ¿no? Para conmemorarlo, estén atentos, yo creo que va a ser algo. Una catafixia en vivo. Exacto. Pues ya nada más les pido que estén atentos. Mis redes sociales a mí me encuentran como Miguemaz. A mí me encuentras como Edo, un humano más, en donde quiera que me busquen. Al podcast lo encuentran como Por Contradictio. Y en YouTube nos encuentran como Por Contradicción. Por favor, denle me gusta, suscribir si pueden. Watchen los videos. Vean los videos, comenten, compartan. Y pues a mí me encuentran como Christopher Tejeda en Facebook y en YouTube como Matt Warner. Muchas gracias. Nos Fue vemos. todo. No sean como Nos Cirilio. escuchamos. Cirilio. Nos escuchamos.